Bueno, bienvenidos todos a este primer Devenires, muchas vidas, muchas historias que vamos a estar comenzando a compartir a partir de hoy, semanalmente aquí en la pantalla de CB10. La idea es conocer un poquito más de las diversas historias que atraviesan a personas y gente, barrios de nuestra comunidad aquí en la ciudad de Mercedes y bueno, poder charlar en profundidad de diversos temas de actualidad, cultura, política, historia, literatura y demás, y bueno, un poco también que el devenir de la misma charla nos vaya llevando en este encuentro con distintas personalidades. Esa avidez investigativa que toda persona bueno, que se desempeña en algunos ámbitos debe tener, cuánto se complementa con el área docente, con la parte de la formación, y también cuánto se complementa esa pasión de investigación de uno, de querer saber más, en el hecho de poder transmitírselos a los alumnos en el marco de un aula. Bueno, la parte investigativa en la docencia, arrancando de la base de que me parece que es extremadamente importante que tus alumnos vean cómo estás investigando el tema que querés dar. Por ejemplo, no sé, estás dando Guerra Grande, un tema X, y qué lindo ver, por lo menos esto es muy subjetivo, ¿no? Pero esto uno en sus alumnos ve que hay receptividad de esto. Qué lindo es dar un tema y que el alumno sepa que el docente está metido de lleno en ese tema, que no solamente lo enseña, sino que ha indagado. En el último tiempo, sobre todo, hay algunos términos que se han puesto como muy en el tapete, como por ejemplo la construcción del relato, que pasa con muchas cosas, ni que hablar en el pasado reciente, después vamos a entrar en profundidad ahí, pero ¿qué tan cargada de subjetividad puede estar la consulta ante un documento o brindar esa información como quizás para contrapesar otras voces o dentro de uno mismo también ver por dónde buscarlo? Bueno, qué pregunta, porque aparte atañe a todo lo que es la política Claro. partidaria. A ver, yo siempre parto de una base, y he sido muy criticado por estas concepciones de que, así como se dice en una frase popular del fútbol, la pelota no se mancha, yo siempre digo, la historia no se mancha. Es decir, una cosa es la historia, lo que las ciencias históricas pueden interpretar sobre un hecho histórico determinado, y otra cosa es el relato. Que lastimosamente el relato muchas veces tiene más peso que la historia misma. Vos tenés un hecho histórico con diferentes interpretaciones, porque la historia son interpretaciones de diferentes ángulos o escuelas historiográficas, pero tenés un relato. Y a veces el relato es muy difícil de romperlo. Que es un Artigas con un uniforme parado en la puerta en Montevideo, como en ese ensalce de un Artigas padre de la patria, que bueno, que es la construcción un poco de lo que el país necesitaba, ¿no? Exactamente. Pero digo, es un poco hacer un ejercicio, no sé si futurología o qué, pero ¿qué pensaría Artigas si viera a ese Artigas, esa figura de Artigas, digamos? Se muere. Se muere, porque, a ver, el mejor ejemplo de que el artiguismo fracasó es el Uruguay. Y eso ni siquiera, Manuel, es revisionismo, eso es algo extremadamente evidente que la educación, desde los tiempos de Varela y sobre todo con el vallismo hasta el día de hoy, lo ha puesto en la cabeza de todos nuestros alumnos, de que Artigas y Uruguay son cosas parecidas y no es nada que ver. ¿Qué sucede? Se ha construido un relato, ideas, para tener una concepción de patria. En la década del 80 del siglo XIX, cuando todos los países tenían su propio héroe, San Martín, Bolívar, Acá no hay. etcétera, el Uruguay necesitó su héroe. Entonces, cuando hubo que ir a la historia para ver, bueno, qué héroe era la figura clave del Uruguay, había cosas que no se podía hacer. Que realmente vieron la historia, tienen una visión sesgada de la historia. Porque la pasión, la subjetividad que le ponen, hace que la historia vaya por el carril que ellos quieren. Y no lo hacen de malos, pero no se dan cuenta o no pueden tolerar que haya otra explicación de ese mismo hecho. En hechos históricos tan fuertes como la dictadura cívico-militar. Digo, hay gente que, bueno, la sacás de una postura, porque si vos le das otra postura, caen todas sus creencias. Espero que mi madre no me esté viendo, pero yo cuando le dije, mamá, mirá que el Che Guevara que vos consumiste no era tan así, por esto, esto y esto, mi madre se puso a llorar. Y me dice, Santiago, yo nací con ese relato. Yo nací en tiempos muy peligrosos, no me pongas en duda eso. Claro. Entonces, la concepción que ella tiene de la historia
era muy, muy personal de ella, era su vida, era parte de su vida. Entonces cuando viene otra generación a decirte, bueno, sí, está bien, pero mirá que esto y esto, es como que yo entiendo que la gente pueda entrar Se pone en duda a sí mismo. totalmente, exacto, se pone en duda a sí mismo. A mí me pasó, yo salí del liceo y antes de entrar a la IPA y la Facultad de Humanidades, iba totalmente flechado. Cuando empecé a leer y puse en duda mis propias creencias, sufrí, pero sufrí muchísimo porque decía, yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Digo, me costó años leer libros que hablaran de forma diferente a lo que yo pensaba. Cuando lo llegué a hacer, sentí una liberación. Y ahora intento hablar con mucho respeto, mucha humildad, más allá de que mucha gente esté en contra de estos discursos, pero lo hago muy tranquilo, porque tengo algunos argumentos para atestiguar esas cosas. Entonces, yo creo que lo más sano en la política, porque esto siempre se relaciona a la política partidaria muchas veces, pero a la política en sí, lo más sano es poner en duda nuestras propias creencias también.